Buenas tardes. Antes de empezar este nuevo video, quería mostrarles esta imagen que corresponde a un libro, a una Biblia para niños ilustrada. Y esta imagen es la imagen de José, a quien sus hermanos, por envidia, meten en un pozo. Se las muestro porque mi hijita Úrsula se quedaba horas mirándola, así como yo ahora se la propongo a ustedes, mirando la imagen, digo, ¿no? Le fascinaba la imagen de José, a quien sus propios hermanos arrojan a un pozo. No era solo la imagen, era el relato, claro, ¿no? La imagen acompañada bueno, de las palabras del relato. Y yo me preguntaba por qué tanta fascinación, ¿no? Y ahí aparece otra vez lo que mencionaba anteriormente en otro encuentro con ustedes, sobre el poder de los símbolos que aparecen en los cuentos, en los relatos de este tipo, ¿no? Maravillosos. Aunque este es un relato bíblico, el relato de la historia de José y sus hermanos. Relato al que también le presta muchísima atención en su libro Bruno Bettelheim, el que dijimos, ¿no? Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Relaciona él este cuento con el cuento universal famosísimo de Cenicienta, que también está ligado a la cuestión de la rivalidad fraterna, un tema central evidentemente para el niño y para el adulto quizá, porque bueno, no olvidemos que las experiencias primeras son las que dejan su huella más firme en nosotros y actúan durante toda nuestra vida sin que nos demos cuenta a veces y determinan muchas acciones, ¿no? Bueno, pero volviendo a los cuentos, en el cuento de Cenicienta la cosa está un poco más disfrazada, como suele pasar en ese tipo de cuentos. La madre aparece como una madrastra, las hermanas como hermanastras, entonces el odio se puede expresar con más libertad. ¿Eh? La Cenicienta es la hermana que se siente, eh, bueno, objeto de desprecio, ¿no? La obligan a hacer las tareas de la casa, la obligan a hacer las cosas más ingratas, se tiene que conformar con los vestidos viejos de las hermanas, y por último, bueno, ya ven, cuando llega el momento de la elección, es la que, por compensación de todas esas miserias que ha sufrido, resulta la que es elegida por el príncipe. Y de esa manera, con esa magnífica fantasía, se compensa la frustración o el sentimiento de inferioridad que tiene esa hermana o hermanastra. En el caso de José y sus hermanos, la historia por supuesto que es distinta, está muchísimo más elaborada e íntimamente conectada a la cuestión de los sueños, de la interpretación de los sueños. Si ustedes la leen después o la recuerdan por haberla leído en el libro del Génesis, verán cómo tiene un dibujo, una estructura que va, digamos, aumentando las alturas tanto de las caídas como de las subidas de José. José empieza contando un cuento, dos sueños que ha tenido, primero a sus hermanos, luego a sus hermanos y a su padre, en los que él aparece como una especie de rey ante el cual sus hermanos se inclinan primero. eh, son, son 11 espigas de trigo que se inclinan ante una que queda derecha, que es la suya, la de él. Él y sus 11 hermanos, ¿verdad? Son 12. Y en otro sueño aparece José diciendo que soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Al final del relato, cuando después de muchas peripecias José llega a ser el virrey de Egipto, efectivamente sus hermanos vienen y se arrodillan ante él. Y así el sueño se cumple literalmente. Ese es un momento mágico de relato, inolvidable, ¿no? En el medio, José en un momento es echado de ese pozo que les mostré al comienzo, por sus hermanos que lo envidian, que le tienen celos, le tienen rabia, y luego es vendido a Egipto como esclavo, sí, llevado a Egipto y vendido como esclavo, pero en la casa del capitán del
faraón, que es Putifar o Potifar, él es convertido en el mayordomo de la casa del faraón, del capitán de Potifar. Luego, por una denuncia de una mujer despechada, cae en la cárcel, ¿no es cierto? La mujer lo acusa de haberla violado. Justamente lo que él no quiso fue tener relaciones con ella, ¿no? Entonces va a parar a la cárcel, o sea que cae, se diría, a un pozo más hondo de aquel en que lo habían puesto sus hermanos. Ahora está preso, ¿no? Y en la cárcel vuelve a escuchar sueños de dos presos que están con él, dos compañeros de prisión. Él interpreta bien esos sueños y gracias a esa interpretación, mucho tiempo después, porque tiene que soportar mucho tiempo preso, gracias a la interpretación de esos sueños, por una extraña conjunción de casualidades, llega a oídos del faraón que él es un intérprete de sueños. El faraón, el rey de Egipto, tiene aquel sueño tan famoso de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, luego el sueño de las 7 espigas gordas y de las 7 espigas flacas. José lo interpreta correctamente y es exaltado a virrey de Egipto. Es decir que la vida de José, tal como está contada en este famoso relato, hermoso relato bíblico, ¿no? Tiene bajadas, caídas y luego subidas cada vez más pronunciadas, porque finalmente llega a ser prácticamente el que manda en el país más rico de esa época, ¿no? Y sus hermanos vienen a rogarle. Y ahí viene la maravillosa historia del perdón de José, un perdón plenario, sin rencores, que verdaderamente modifica el pasado. Esto lo recordarán ustedes ese poema de Borges, ¿no? Cristo en la cruz, donde se habla de una doctrina del perdón que puede modificar el pasado. Bueno, solo un gran poeta nos puede enseñar a leer así. Porque efectivamente el perdón de José transforma la historia y deja de ser, en la versión de José, que él les dice a sus hermanos, deja de ser la historia de unos rencorosos, de unos celosos y envidiosos que hicieron todo el daño posible a su pobre hermano, para convertirse en una historia providencial en la que todo eso fue un instrumento para que Egipto se salvara del hambre y con él también los pueblos vecinos. Se dirá que a José no le cuesta mucho ser comprensivo y perdonar porque ahora está en el papel del poder y es el centro de la escena. Sea, pero también podría haberse comportado como un vengativo y no lo hizo. Pero el momento extraordinario y estupendo de esa historia, quizá hago mal en contarla así, pero la doy por conocida, ¿no? Y quien no la recuerde es muy fácil, tome una Biblia y léala porque no se va a arrepentir. También en esta historia hay otro momento estupendo, que es cuando José pone a prueba a sus hermanos, ¿no? Antes de perdonarlos, los pone a prueba a ver si han cambiado, si son distintos, si ya no son esos que fueron capaces de vender a su propio hermano como esclavo. Y allí él finge que va a retener al menor, a Benjamín, y Judá, que era uno de los que más había insistido en venderlo como esclavo, ahora se arrodilla ante él y le dice, deja ir a Benjamín y tómame a mí en su lugar. Yo quedo como rehén en lugar de mi hermano. Entonces José comprende que ellos ya no son esos hermanos crueles que han cambiado. Manda desalojar la sala, se queda solo con sus hermanos que hasta ese momento no lo han reconocido, que creen que es un egipcio. Y se pone a llorar. Dice, rompió a llorar a voz en grito. Encaró a sus hermanos y les dijo, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? No puedo seguir. Muchas gracias.